Bienvenidos a una emisión más de tu programa Mano a Mano por tu Seguridad. El día de hoy se encuentra con nosotras una especialista con la cual vamos a hablar del tema cómo prevenir la violencia en el noviazgo. Mi nombre es Guadalupe Mozo Orozco. Es importante entender que los noviazgos y las relaciones saludables están basadas en la igualdad, el respeto y la independencia. Recuerda que prevenir es vivir. Te saluda Mayra Nájera. Comenzamos. Es cuando la persona, el novio, empieza a maltratar verbal o físicamente a su novia. Es el daño físico o emocional que le provocas a una persona. Todo aquel indicio de un abuso tanto físico como mental. Por lo que yo he escuchado, por el Día Naranja es violencia física y violencia verbal. Pues la violencia física es cuando llegan los golpes y la verbal es cuando nos agreden con palabras obscenas o mucho acoso hay acerca de llamadas, mensajes, todo ese tipo de violencia. Por ejemplo, el psicológico es cuando te controla tu pareja en decirle, ¿sabes qué? No te vas a juntar con esa persona porque me cae mal. Físico, cuando te conoce estás bonita, pero después te dice que no, ¿sabes qué? No quiero que te vistas así porque me dan celos de que otra gente te vea. La violencia en el noviazgo es ese tipo de ataque físico, verbal, sexual y emocional que puede provocar tanto un hombre hacia una mujer, al igual que la mujer hacia el hombre, con el fin de persuadir o con el fin de causarle daño. El primer punto es cuando te controla tu tiempo o también cuando empiezan los pellizcones, jugando, cuando te da zapes, te jala el cabello. Ese es un principio de cuando empieza la violencia física en el noviazgo, y la violencia verbal es cuando te grita, te dice groserías, es cuando va empezando. Pues también considero que hay dos tipos: la física, donde tú agredes con golpes o un empujón, así como el daño verbal que tú causas emocionalmente con gritos, con palabras o tratando de bajar el autoestima de la otra persona o regañándola. Pues sí, pueden ser las agresiones, un empujón, una crítica, incluso pues una forma de prohibir ciertas cosas, el novio a la novia, etcétera. Que es muy celoso él, muy posesivo, controlador, por golpes. Ajá. En el comportamiento, porque estás en un lugar bien, están bien los dos, y al poco rato te está manipulando en un golpe o cualquier cosa así de agresión. Sí, y no precisamente es agresión física, también es agresión verbal. Igual puede ser hasta prohibir, oye, no quiero que salgas, o no quiero que hagas esto, o a mí no me gusta, no lo hagas. Igual va desde un simple pellizcón, igual así un pequeño jaloncito, o decirle, oye, no hagas esto, es que porque no quiero y vamos a hacer lo que yo quiero. Haciendo conferencias con los jóvenes sobre cómo empieza la violencia en el noviazgo. Yo creo que la violencia se puede prevenir con educación principalmente, con conciencia y mucha empatía. Y yo creo que son cosas que todos tenemos la capacidad de hacer y de desarrollar. Pues yo creo que lo principal es que los jóvenes tengan confianza con sus padres, sus maestros, pues para que ellos detecten cuando la pareja está cayendo en violencia, porque a veces cuando se dan cuenta pues puede llegar a ser tarde, ¿no? Hay contacto ya físico, ya hay hasta suicidio incluso por estas agresiones. Primero, identificar si estamos viviendo la violencia. Segundo, buscar ayuda. O sea, amarnos, querernos, ser respetarnos nosotras o nosotros, ya sea mujer o hombre. Más que nada, tener asesorías con un adulto que haya pasado eso y ya haya salido de esa relación tóxica. Consejos y hasta ejemplos de no, pues sabes que no estés con esa persona porque no te conviene para tu futuro. Y yo me imagino que sí, más que nada eso, asesorías. Es hablar con la persona, platicar esos puntos en donde hay muchos celos, donde hay mucho pleito. Por ejemplo, yo llevo una relación de 6 años de noviazgo con mi novia, y esos son los puntos en donde hemos platicado, en donde estamos mal, en donde podemos arreglar nuestras cosas.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la entrevista del día de hoy. Vamos a hablar sobre cómo prevenir la violencia en el noviazgo. Para ello se encuentra la psicóloga Karina Guadalupe Mendoza Soberanis. Ella es la psicóloga del área de atención social de la Secretaría de la Juventud y la Niñez. Ella nos va a resolver algunas dudas que tenemos, nos va a dar información para que así los jóvenes eviten caer en un noviazgo donde exista violencia. Muchísimas gracias, psicóloga, por su participación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por estar con nosotros. El tema muy importante, hablar acerca de violencia. Y vamos a dar inicio con la entrevista. ¿Qué es la violencia en el noviazgo? Bueno, ¿qué les parece si hablamos de manera más general y luego particularizamos en lo que es la violencia en el noviazgo? La violencia en general es cualquier acción u omisión que tenga toda la intención de dañar de manera física o psicológica a cualquier ser humano. De manera muy particular, la violencia en el noviazgo es la que se suscita dentro de una relación donde exista una vinculación erótico-afectiva, es decir, una relación de pareja, independientemente del género. Ok, eso es la violencia en el noviazgo. Esa es la violencia en el noviazgo, la que se da dentro de una relación de pareja. Ya puede ser cualquier tipo de violencia, psicológica, física. Muchas veces estamos en una relación de pareja, de noviazgo, y decimos, no, mi pareja no me golpea físicamente, no me empuja, no me da bofetadas, no me pellizca, pero pueden existir otro tipo de violencias como es la psicológica, y decimos, no, yo no vivo ningún tipo de relación de violencia en mi relación, pero sin embargo me están manipulando, chantajeando, celando, prohibiendo cosas, y son pequeñas cosas sutiles que muchas veces lo vemos como normal. Así es. De hecho, los tipos de violencia que más se suscitan dentro de las relaciones de noviazgo es precisamente la violencia psicológica. Esa violencia que pasa como muy sutilmente, que pasa de alguna manera y entre comillas desapercibida, es la que más se da, la que menos se detecta, pero la que más daño causa a las personas, ya sea hombre o mujer, dentro de una relación de pareja. Obviamente también está la violencia física, la violencia sexual, que a veces pensamos que la violencia sexual no se da dentro de las relaciones de pareja, pero es muy frecuente precisamente por esta creencia que existe de el mi novia o mi novio, el sentido de pertenencia, de que nos pertenece la otra persona. Okay. Pero son los tipos de violencia que se generan: violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. ¿Nos puede decir cuáles son las principales causas de la violencia en el noviazgo? Las principales causas son vivir dentro de un contexto familiar o un contexto social donde se esté reproduciendo constantemente la violencia. Bueno, actualmente, en la actualidad, con este tema de las redes sociales, de los medios de comunicación, también tienen mucha injerencia en cómo los jóvenes y las jóvenes están reproduciendo conductas violentas de uno hacia el otro. Pero principalmente el núcleo familiar es donde surge, o donde es como el punto clave donde surgen las principales conductas de violencia. Claro, muchas veces los jóvenes van creciendo y van viendo este tipo de conductas y piensan que es normal, y es por eso que muchas veces en el noviazgo, en las relaciones de adolescentes, se da este tipo de violencias de cualquier tipo. Ya dijo algunos ella, y más adelante vamos a profundizar un poco más en los tipos de violencia que se dan dentro del noviazgo. Claro que sí, las causas, las principales, ya las mencionó, pero también de hogares, los jóvenes que vienen de hogares disfuncionales, donde se repiten patrones de conducta porque hacen lo que ven en su hogar, ¿no? Y muchas veces son autoritarios, y si la pareja, la novia, también viene de un lugar donde la mamá la golpea, cree que eso es normal, que a ella también en su relación de noviazgo la traten mal. Y cómo suelen tapar esta situación cuando les dicen, tú vives violencia porque él te manda, él te dice que dónde estás, que le mandes foto, o ahora, ¿no? Con las redes sociales, el momento exacto de dónde está tu ubicación, o sea, toda esta situación que se ha manejado por las redes. Así es. Todo eso surge también a partir de los mitos del amor romántico, lo que nos hacen pensar o lo que nos vende como amor.
la violencia disfrazada muchas veces de amor, esto de, híjole, es que yo estoy al pendiente de ti y no agradeces. Yo te marco porque me preocupas, cuando es una invasión al espacio vital, al espacio personal. O te cela porque te quiero. Te celo porque te quiero. Sí, clásica. Bueno, es información relevante, la verdad. Con esto vamos a un corte y en breve regresamos. Elaborar un retrato casi a la perfección no es tarea sencilla. Es una actividad que requiere de mucha práctica. En un retrato predomina la cara y su expresión. Se pretende mostrar la semejanza, la personalidad e incluso el estado de ánimo de la persona. No es una mera reproducción mecánica de los rasgos. Aquí entra en juego también la sensibilidad del artista, que interpreta rasgos y características de cada persona. Mi nombre es Mario Abel García Flores y yo soy de aquí de Chilpancingo. Bueno, mire, yo empecé a dibujar desde que iba a la primaria. Ahí hubo un concurso y me saqué un tercer lugar. Pero yo definitivamente donde yo me empecé a meter a lo que es el retrato, a lo que es el dibujo del rostro, fue cuando llego a Chapultepec. Cuando me empiezo a dar cuenta que varios estaban dibujando ahí en la Casa del Lago. Y allí me les empiezo a pegar y empiezo a aprender, ¿verdad?, cómo dibujaban a las personas. Me empezó a interesar bastante eso, me llamó muchísimo la atención. Sí, que generalmente los niños, sus mamás como que les interesa mucho que sus niños los dibujen. Y de ahí siguen los jóvenes, ya los adultos muy poco. Pero más los niños y los jóvenes son los que les interesa, sobre todo los que son novios, ¿no?, que andan de parejita y como que quieren que los juntemos o que salgan los dos, ¿no?, los que andan de novios, de parejita, es lo que más me sale. Yo pienso que si no tiene un mensaje positivo para una buena formación, que tenga un mensaje positivo para la juventud, pues como que se pierde el tiempo, como que es vano eso, es la pura vanidad y es el puro ego. No hay como subir alguna fotografía que probablemente sí lleve un mensaje para la sociedad y que verdaderamente ayude a tener un buen pensamiento, ayude a la comunidad. Lo que yo hago, por ejemplo, con mis dibujos es que trato de plasmar un poco su estado de ánimo de las personas. Trato de hacer algo en el cual pues la persona, ¿verdad?, se sienta contenta, se sienta tranquila. Pues yo desde mi punto de vista, ¿verdad?, yo veo que una fotografía es mecánica porque pues se hace con aparatos. En cambio, lo que yo hago, plasmo parte de mi ser, plasmo algo de mi alma y también a las personas trato, sobre todo en su mirada, tratamos de captar lo que tiene adentro. Muy pocos dibujantes tratan de hacer eso. Por ejemplo, hay unas personas que definitivamente pueden estar transmitiendo un poco su enojo, su estado de ánimo. Hay algunos que transmiten un poco de melancolía o de tristeza. Entonces allí estamos tratando de hacer algo más que mecánico. Y esa es la diferencia, que la fotografía para mí es algo mecánico. Y en cambio esto que hacemos, ¿no?, es algo tocando un poco lo espiritual. Sí, generalmente hay personas, ¿verdad?, que se mueven, que son muy inquietas, luego se ve que están nerviosas, se ve que hay mucha inseguridad en su persona. En cambio, cuando una persona está más tranquila, quizás su estabilidad emocional anda más en orden, pues lo refleja también en la forma de sentarse, en la forma de mirar, no se está moviendo tan constantemente, ¿no? Pues es muy importante que la persona verdaderamente se conozca, porque yo verdaderamente esto es mi trabajo. Yo no me daba cuenta, cuando yo empecé yo pensaba que pues, con el ego, ¿no?, de que vieran mis dibujos y a lo mejor llegar a pensar a ser uno de los grandes dibujantes, como lo que se lee, ¿no?, en los libros, en la historia. Pero últimamente, por mi edad y por la experiencia que yo tengo, es muy importante que la persona se vea al espejo
pero más que verse al espejo, que se vea en el alma cómo es, quién es, qué es lo que hace, quién es verdaderamente, ¿no? Porque verdaderamente muchas personas tienen miedo de conocerse quiénes son verdaderamente, ¿no? Y hay algunas personas que ya tienen su edad y que no se aceptan, no aceptan su cara, no aceptan lo que les ha dado Dios, no aceptan su nariz o no aceptan sus pómulos o qué sé yo, su frente. Yo hoy, verdad, la experiencia me ha dado eso, que tengo que aceptar tal como soy y conocerme un poquito más para verdaderamente pues contribuir un poco a lo que es la comunidad, ¿no? Para que esté un poquito más tranquila, que no haya mucha violencia. Ya estamos de regreso después de un corte. El tema de hoy, ¿cómo prevenir la violencia en el noviazgo? ¿Cuáles son los tipos de violencia que se presentan en el noviazgo? Bueno, principalmente o los más recurrentes son la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. La que más se reproduce obviamente es la violencia sexual porque lleva de manera muy sutil o de manera impresa otro tipo de violencias como es la violencia verbal, las humillaciones, el hacer de menos a las personas, el encierro, los celos, todo esto que de repente justificamos como un camino hacia el amor o como mitos del amor romántico. Pero también la violencia física, y sobre todo en estos tiempos, está como muy, muy latente en las y los jóvenes. Es que es una pequeña mordidita, o fue un pequeño pellizcón, o un empujoncito. Esas violencias que a veces queremos minimizar, pero están muy recurrentes en las relaciones de noviazgo. ¿Son las más comunes durante el noviazgo? Sí, son las más comunes. Ya después que pasan a la siguiente etapa, que es como ya el matrimonio, empiezan a surgir nuevas violencias. Pero dentro del noviazgo son como las más recurrentes y las más latentes. La física, la sexual y la psicológica. La otra cara del amor, la violencia, la que muchas veces se niega. Creo que sí, mucho ojo a los jóvenes, tanto mujeres como hombres pueden ser violentadas o violentados. Aquí no se excluye nada, no se puede decir que solamente el hombre es el que va a violentar a su pareja. También se dan casos donde la mujer pues puede llegar a agredir o a manipular psicológicamente a su pareja. Entonces debemos de checar qué tan sana es la relación en la que estamos, si hay mucha violencia, si estás tranquilo, si hay respeto, si hay amor, o si solamente pues estás viviendo situaciones de violencia, como lo acaba de mencionar la psicóloga. ¿Nos puede dar algunos ejemplos de violencia psicológica o de violencia sexual? Sí, de violencia psicológica te digo que son como esas pequeñas manifestaciones muy sutiles que de repente pueden llegar a pasar hasta desapercibidas o podemos justificar como no, eso no es violencia. Pero, por ejemplo, algo que está pasando muy, muy constantemente en los jóvenes y sobre todo con esto de los estereotipos de mujeres perfectas, ¿no? Sí. Es que, ¿por qué no te pones a hacer ejercicio? Como que ya estás un poquito pasadita de peso. Yo te lo digo porque te quiero, porque quiero que te veas bien. ¿Ya viste a aquella muchacha? Pues está muy bonita, ¿no? Deberías... Las comparaciones, ¿no? Sí. Deberías ser como ella, o deberías vestirte como se viste ella, o deberías actuar como actúa ella. Ese tipo de violencia que es el compararte con otras personas, el minimizarte, el desvalorizarte como persona, son tipos de violencia psicológica. Y la violencia sexual, pues las relaciones sexuales tienen que ser con consentimiento mutuo de ambas partes. Cuando no existe el consentimiento mutuo, es una violencia sexual. Es un ejercicio de violencia sexual, o cuando hay ese hostigamiento, ese tocamiento, cuando existen prácticas que no están consensuadas por ambas partes, juegos a lo mejor eróticos en los que uno no está de acuerdo, la otra no está de acuerdo, y por el hecho de ese sentido de pertenencia de es mi novio o es mi novia, lo tengo que hacer, tengo que ceder ante la necesidad de la otra persona, aunque yo no me sienta cómodo o me sienta cómoda. Quise que nos explicara un poco de la violencia sexual, porque se habla muy poco de este tema y muy poco también se denuncia ese tipo de violencia, ¿no? Dentro del noviazgo. Debemos de checar muy bien cuáles son
los tipos de violencia que estás viviendo en tu relación y, de ser posible, pues platicarlo con tus padres, platicarlos, no sé, con algún psicólogo y que te orienten. Si es necesario hacer una denuncia, pues hacerlo, ya que pues la violencia sexual también se presenta dentro de los noviazgos en los adolescentes. Psicóloga, ¿nos puede decir cuáles son las señales para identificar la violencia en el noviazgo? Pues una de las principales señales, y que siempre estamos como recalcándole a las y los jóvenes, es cualquier situación en la que tú no te sientas cómodo o cómoda, ya es una señal, ya es un foco rojo, una alerta de que algo no anda bien en tu relación de pareja. Si todo el tiempo estás triste, si todo el tiempo estás con miedo, si no puedes ser tú, no puedes ejercer la libertad de ir a algún lugar, de pensamiento, de acción, todas esas señales que mermen la conducta emocional o la situación emocional de una persona son focos rojos. Claro. Son indicadores de que algo no está bien y que lo más sano es alejarte lo más pronto posible de esa situación o de esa relación que no está siendo favorable para ti. Pues imagínate si en el noviazgo te trata de esta manera con algunos tipos de violencia, ¿cómo lo va a hacer si se llegan a casar, si llegan a vivir juntos? Puede aumentar la violencia. Estaba leyendo y dice que la mayoría de las veces aumenta y a mayor grado. Si solamente te provocaba la violencia psicológica, pues ya estando casados o viviendo juntos, pues ya va a venir la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial. Así que mucho ojo, y si estás viviendo en una relación violenta, pues lo mejor es que te alejes de ahí, y aunque tu novio venga y te regale flores, rosas y te pida perdón después de haberte causado daño o maltratado psicológicamente, pues piénsalo 2 veces y checa si realmente pues tu pareja va a cambiar. Claro que sí, el amor no es sufrimiento. Analiza si en tu relación realmente existe estabilidad emocional, que es lo primordial. Una persona que te está cuestionando que dónde estás, que a dónde fuiste, o que te anda espiando para preguntarte si platicaste con alguien, pues esto realmente no es sano y de verdad debes de terminar con una relación así. Con esta información vamos a un corte y enseguida regresamos. Juntos podemos contra la delincuencia. Si eres víctima de un delito, denuncia. La delincuencia no puede ser parte de nuestra vida diaria. En caso de emergencia, marca el 911. Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado. Valor de la semana: la lealtad. El término lealtad proviene del latín legalis, que significa respeto a la ley. Es sinónimo de nobleza, rectitud, honradez y honestidad. Puede situarse en diferentes contextos como trabajo, relaciones de amistad, de noviazgo, entre otras. Como valor, es una virtud que se desenvuelve en nuestra conciencia, en el compromiso de defender y de ser fieles a lo que creemos y en quien creemos. La lealtad es una virtud que consiste en la obediencia de las normas de fidelidad, honor, gratitud y respeto. Es un principio que básicamente consiste en nunca darle la espalda a determinada persona o grupo social. No puede ser leal quien engaña y dice verdades a medias. Tampoco lo es quien esconde situaciones y hechos independientemente de los motivos que tenga. Es por eso que la lealtad, como valor, es importante ponerlo en práctica. De esta manera se convierte en uno de los pilares básicos para una sana convivencia. Es común encontrarnos con personas que se acercan por interés, en busca de algún beneficio, pero cuando dejamos de serles útiles, se alejan y desaparecen. Y bien, amigas y amigos, estamos de regreso en la entrevista del día de hoy. Estamos hablando sobre cómo prevenir la violencia en el noviazgo. Este tema, la verdad, muy interesante y muy importante para que todos los jóvenes lo escuchen y lo tomen en cuenta y practiquen pues estas recomendaciones, esta información que la psicóloga Karina Guadalupe Mendoza Soberanis pues nos está compartiendo el día de hoy. Continuando con la entrevista, psicóloga,
nos gustaría saber cómo afecta la violencia en el noviazgo en el desarrollo de los adolescentes. Pues afecta de manera muy general en todos los aspectos del desarrollo y de la vida en general de los adolescentes y las adolescentes. Afecta desde la parte física, porque cuando existe repetidamente la violencia física en alguna de las dos partes de la relación, pues puede llegar hasta la muerte. Claro. Ir a lo mejor desde un pequeño pellizconcito, un empujón, hasta ya utilizar a lo mejor algún arma blanca o alguna situación, que bueno, la palabra correcta si es ejecutada hacia una mujer es un feminicidio, es lo que estamos viviendo muy alarmantemente en el Estado. Y el daño que más causa es el daño emocional en las personas, la baja autoestima, la desvalorización del ser humano como tal, el temor, la incertidumbre, el aislamiento también, repercute de muchas maneras en el desarrollo del hombre o de la mujer que está dentro de una relación de violencia, que lo vive constantemente y que aparte no sabe qué hacer, que aparte se siente culpable de ser violentada, más bien se asume como responsable de que sea o no violentada. ¿Los jóvenes que han sufrido violencia, hombres y mujeres, acuden a terapia? Desafortunadamente es una minoría la que asiste a terapia. La invitación siempre que trabajamos con jóvenes es precisamente esa, recurrir a una persona especializada en el tema para poder sobrellevar una situación de violencia. Empezar por explicarles, obviamente, que deben de aprender más bien a identificar la violencia, porque eso pasa mucho en los adolescentes, que no terminan de identificar que están siendo violentados o violentadas. Por pena o por culpa, ¿no? Muchas veces se sienten culpables de que ellos mismos creen que ellos generan esa violencia, o el miedo a que las demás personas se enteren que habían sido violentados. Sí, el miedo a ser señalados de cómo, sobre todo si la violencia la está viviendo, por así decirlo, el hombre, se ve vulnerada la masculinidad del hombre. ¿Cómo voy a decir yo que estoy siendo violentado? Esto es una cuestión también cultural, de por qué no hacemos la denuncia. Las mujeres también somos violentadas y somos vulneradas, y por pena, pero más que por pena es por asumir ese yo tengo la culpa. Tengo la culpa y aparte merezco que me traten de esa forma. Porque lo que la violencia busca siempre es vulnerar a las personas. ¿Cómo se puede prevenir la violencia en el noviazgo? La forma principal de prevención es en casa, principalmente en casa. Hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas, sobre los tipos de violencia que existen. Hablarles o educarlos más bien en un sentido de valorarse, de amarse, de respetarse como seres humanos, que nadie puede estar por encima ni de uno ni del otro. Es el proporcionarles herramientas y habilidades que les ayuden a fortalecer o a evitar o salir de una situación de violencia. Todo recae en los valores, lo que se enseña en la familia. Si en la familia se enseña a los hijos a amar, ellos van a saber que deben de ser amados y no ser violentados. Pero al igual, si en nuestros hogares existe violencia, pues ellos crecen considerando que ellos deben de ser violentados, o que es normal que su pareja los golpee, los insulte. Entonces, es importante que como padres de familia entendamos que debemos educar a nuestros hijos con amor y sobre todo con todos los valores que hay. Claro, la prevención es lo más importante para evitar cualquier tipo de violencia, ya sea en el noviazgo, si estás pasando por una relación, ya sea en la secundaria, en la preparatoria, y sientes que no estás a gusto, que tu pareja pues está llegando a límites extremos, te está violentando físicamente, sexualmente, pues ya tienes que poner un alto, debes de valorarte a ti como mujer o como hombre y debes de pedir información. Este espacio informativo pues precisamente es para eso, ¿no? Para pues reflejarle a las personas que existe este problema, aunque muchas veces se oculte o muchas veces no se lleve tanto a la luz, pues existe lamentablemente. Muchos jóvenes en este momento están pasando por situaciones difíciles. ¿Qué tienen que hacer estos jóvenes que pasan por relaciones de violencia, psicóloga? Principalmente
buscar ayuda. Eso es lo que deben de hacer. Y en el tema de los papás, debemos de estar muy alertas a esas señales que mencionábamos hace rato. Claro. Si puedo identificar que mi hijo o que mi hija está teniendo conductas que antes no tenía, si antes era un joven o un adolescente, pues risueña, que salía, que convivía con otras personas, y de repente empiezo a ver una conducta diferente donde se aísla, donde solamente convive con el novio o con la novia. Empezar también como papás a detectar si hay algo raro en nuestros hijos para obviamente hacer algo. Si existiera a lo mejor la parte donde los papás no se dan cuenta, o los papás en el tema de que trabajan o tienen otras situaciones, como adolescentes, como jóvenes, podemos recurrir a las dependencias para buscar ayuda, para buscar asesoría. La Secretaría, por ejemplo, tiene el programa de Haz Conciencia, y dentro de ese programa se oferta el acompañamiento psicológico de manera gratuita. Pues ahí está la información. La Secretaría tiene un programa, Haz Conciencia por Guerrero, donde te puedes recibir atención psicológica, y que no te dé pena si estás pasando por una situación. Peor sería quedarte con ello, ya que también muchos jóvenes que pasan una situación de violencia entran en estados depresivos, y pues muchos pueden llegar hasta el suicidio. Entonces tomemos en cuenta, hagamos conciencia. Le agradecemos a la psicóloga Karina por estar con nosotros, por esta información que nos proporciona. Muchísimas gracias a ustedes, y pues decirles e invitar a los jóvenes que no se dejen, y que cualquier situación que los vulnere o les genere incomodidad, que les genere tristeza, que les genere ansiedad, ahí no es el lugar, y hay que movernos, y entre más rápido lo hagamos es mucho mejor. La violencia, acuérdense que siempre va de menos a más, y si no se detiene a tiempo puede terminar en situaciones muy muy complicadas. Excelente la participación de la psicóloga. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, pues para informar a los jóvenes principalmente sobre este tema, y que ellos pues tengan esta información y sepan cómo actuar si es que viven algún tipo de violencia en el noviazgo. Muchísimas gracias. Con esto vamos a ver el siguiente video. Medidas de seguridad al utilizar el cajero automático. Utilizar el cajero automático es muy útil, pero hay que ser precavido cuando se vaya a disponer de efectivo para evitar ser víctima de la delincuencia. Es por eso que te invitamos a tomar en cuenta las siguientes medidas de seguridad al hacer uso de los cajeros automáticos. Evita utilizar cajeros poco iluminados o ubicados en lugares aislados, sobre todo durante la noche. No usarlos cuando fuera o dentro de la cabina se note la presencia de individuos sospechosos. Antes de entrar, observemos que no haya personas que estén siguiendo nuestros movimientos. De preferencia, llega al cajero con tu tarjeta en la mano, evitando tiempo y distracción para sacarla y realizar la operación, pues esto implica mayor riesgo. Siempre es recomendable revisar el aspecto del cajero, a efecto de detectar posibles alteraciones o partes sobrepuestas que no hayas visto en otro cajero. Desconfía de cajeros en los que aparezcan letreros o comunicados, ya que las instituciones nunca solicitan información confidencial a través de letreros. Nunca aceptes la colaboración de alguna otra persona si el cajero presenta fallas. Para mayor seguridad, es importante que en caso de necesitar ayuda, lo hagamos únicamente con el personal del banco. Cancele la operación antes de retirarse. No permita que nadie lo distraiga mientras se encuentra realizando alguna transacción. Es conveniente memorizar las claves de seguridad y no anotarlas en ningún papel ni en el celular. Al teclear tu número confidencial, cubre el teclado con una mano para evitar ser visto por alguien más. Guarda tu tarjeta y tu dinero antes de salir del cajero automático. No dejes dentro del cajero automático los comprobantes de las operaciones sin antes romperlos. Si pierdes tu tarjeta, avisa de inmediato a la entidad emisora para que la bloqueen. Finalmente, es imprescindible terminar las operaciones presionando la tecla cancelar antes de retirarse del cajero. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, esperando que la información proporcionada te sea de gran utilidad.
Te invitamos a que nos sigas a través de las cuentas oficiales. Gracias por habernos acompañado y no se te olvide sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Que tengan un excelente día.